Bueno, muy buenas noches, tardes, noches para quienes se conectan a esta hora con las redes del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Estamos muy contentos de poder, así sea de modo virtual, y ojalá algún día regresen los eventos presenciales al auditorio lleno del centro, pero poder hacer el lanzamiento virtual de un libro tan importante, tan valioso. Esta mañana ya me escribieron ya en las librerías, en donde lo han buscado. Es un libro que tenemos el placer de lanzar aquí en este espacio virtual de Elvira Sánchez Blake y cuyo título es Suma Paz, el propósito del páramo más grande de Colombia, del área más importante en términos de tamaño de la ciudad de Bogotá, que fue defendida por Mario Calderón y por Elsa Alvarado, y por cuya defensa ellos fueron asesinados hace mucho tiempo y en torno, digamos, configurando un caso en torno a reflexiones. Reflexiones para quienes están interesados obviamente en la verdad y en la justicia de lo que exactamente ocurrió allí, pero también reflexiones que son muy pertinentes para este momento en el que vivimos, en el que hay tantas personas interesadas en la defensa de la naturaleza, en el compromiso con el medio ambiente y en lo que está pasando con los páramos en Colombia, particularmente con el páramo del Sumapaz. Y por eso nosotros como centro hacer este lanzamiento. Le escribimos a Elvira Sánchez cuando nos enteramos de la publicación de este libro y estamos muy agradecidos también de que haya aceptado Elvira la invitación a poderlo presentar aquí. Así que, en primer lugar, comienzo por Elvira dándole la bienvenida y las gracias por esta posibilidad. Muy buenas noches, Elvira. Buenas noches, José. Muchas gracias por la invitación. Maravilloso. Tenemos al editor de este texto, de Ícono Editores, que ya vamos a hablar, viene haciendo un trabajo muy interesante con varios otros títulos publicados que vienen configurando lo que ya entendemos es una serie de memoria viva. Y creo que eso nos va a permitir conocer de un trabajo muy valioso que se está haciendo a nivel editorial en el país, con el rescate de textos que resumen pensamiento, casos, historias en torno a la memoria. Gustavo Mauricio García Arenas. Bueno, ahí me mandaron las hojas de vida. A mí me parece que con decir que es el editor responsable de esta publicación, de Ícono Editores, pues que además es una editorial muy reconocida en la materia, puedo empezar una invitación a que tú mismo nos cuentes un poco de ti. Muchísimas gracias, Gustavo Mauricio. No, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de presentar el libro y a Elvira para estar presente y hablar de la obra. En efecto, pues ya llevamos 16 años y medio publicando libros en la medida de lo posible políticamente incorrectos, digamos, porque son en favor de la defensa de los derechos humanos. La mayoría de los textos de la editorial, por ahí un 60-70%, son libros de no ficción y bueno, estamos montados en esto, obviamente sobreviviendo, con la red de editoriales independientes también trabajando mucho y adelante. Y como tú dices, pues ya son varios los títulos y pueden verlos en el sitio web iconoeditorial.com. Bueno, ahora vamos a hablar sobre esos títulos, que creo que también es una parte interesante de esta conversación. También tenemos, para poder conversar un rato sobre este texto y sobre este caso y sobre todo lo que implica, a un abogado que no necesita demasiada presentación sobre su trayectoria y su recorrido. Es básicamente un referente de la lucha por los derechos humanos en Colombia, entre otras cosas, desde una perspectiva de compromiso, pero sobre todo de conocimiento jurídico. Gustavo Gallón, fundador y hoy director de la Comisión Colombiana de Juristas. Es un placer y muchísimas gracias por estar aquí en este espacio. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Prende el micrófono. Muchas gracias. Sí. El gusto es mío. Un saludo muy cordial a Iván, a Elvira y a Gustavo. Me complace mucho estar con ustedes aquí esta noche. Bueno, muchas gracias a ti.
Ya afortunadamente ya hemos estado en varios espacios virtuales, así que estamos muy agradecidos también de que puedas estar conversando con nosotros permanentemente. Y estamos también con Iván Calderón Alvarado. Iván Calderón es estudiante de Sociología y Economía. Yo creo que es sobre todo una persona joven comprometida con la defensa de Sumapaz, más que con la defensa, creo que con vivir el páramo, que también es otra inquietud que tienen tantas personas jóvenes en este momento, ¿no? Una cosa es salir a marchar a defender el páramo que no conoces y otra cosa es ir a dormir allá y amar el páramo por su frío, por su agua y por su realidad. Y creo que eso, entre otras cosas, estará vinculado al hecho de que es también el hijo de Mario Calderón y Elsa Alvarado, y eso inevitablemente transcurre por la memoria. Así que muchísimas gracias, Iván, por estar aquí. Muchas gracias, José, por invitarme. Muchas gracias, Elvira, Gustavo y Gustavo, por tenerme en cuenta para esta actividad. Sí, José, definitivamente lo has sabido decir exactamente. No me considero como tal un defensor del páramo, pero definitivamente sí me importa, sí me interesa, sí me llama. Siempre estoy atraído al páramo desde pequeño, es una relación inevitable la que él y yo teníamos. Pero claro, siempre estaré ahí pendiente para hablar en pro del páramo y de sus habitantes y de sus defensores. Y sí, muchas gracias a todos ustedes por este tributo que le hacen, pues esta muestra de atención, de cariño, diría yo, que le hacen al legado de mis papás. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Iván. Y bueno, vamos a empezar con la conversación sobre el asunto que nos convoca, que es obviamente el libro Sumapaz, un libro que me permito mostrarles aquí a esta camarita. Ojalá lo busquen, está en las librerías en este momento y como les decía al principio, ya se ha agotado en algunos lugares. Y es un libro que ojalá sobre muchos otros casos de vulneración a derechos humanos nos metiéramos en investigaciones de este tipo, que pueden realmente decir que completan el conocimiento que debería por lo menos intentar completarse, valga la redundancia, sobre el asesinato de Mario Calderón y Elsa Alvarado, sus circunstancias, sus hechos y su contexto también en torno a la defensa del páramo del Sumapaz. Elvira Sánchez, cuéntanos por favor qué te lleva en primer lugar a escribir este libro y pues creo que en este momento me imagino que también sentirás la importancia de hacerlo en medio de la defensa necesaria que tenemos del medio ambiente. Muchas gracias, José, y muchas gracias a Gustavo Gallón, que fue muy colaborador en este proyecto, a Gustavo Mauricio, que fue el gran ejecutor y que creyó en mí con este libro, y por supuesto a Iván, que siempre ha estado a mi lado apoyándome en esto, y tenemos que decir, la foto de la portada es de Iván Calderón Alvarado. Así que hasta hace parte del libro, hasta con la foto. Pues, ¿qué me llevó a mí a escribir este libro? Realmente todos los casos de violaciones de los derechos humanos en Colombia son terribles, terroríficos, pero hay unos que nos pegan más cerca. Y a mí este caso específicamente me pegó muy cerca. Entonces siempre tuve la inquietud de poder hacer algo con respecto a esto, desde que pasó, desde hace 24 años. Yo soy periodista, soy académica, fui profesora en universidades norteamericanas por 20 años y siempre tuve como cómo hacer para hacer conocer este caso. No era fácil por muchas razones. Primero, la distancia geográfica. Segundo, porque pues no era fácil meterse dentro de ese tema. Y también cómo, con qué enfoque, cuál es la perspectiva en la que podía hacerlo. Yo creo que se necesitaba también mucha preparación. Y pues finalmente en el 2017, cuando el caso fue declarado de lesa humanidad y me acerqué nuevamente a la familia, ahí me dieron el visto bueno, porque ya, bueno, había varias circunstancias que permitían hacerlo. Entonces ahí empecé a recopilar información y me di cuenta que había muchísimo. Mi gran pregunta era, ¿por qué nunca se había escrito un libro sobre este tema? Es un libro que es una historia que tiene todos los componentes.
Entonces empecé, o sea, básicamente me metí en el CINEP a buscar información, allá me dieron cartapacios, cosas, de todo. Me metí con la Comisión Colombiana de Juristas, también me dieron mucha información, siempre muy apoyadores. Me metí con los de Sumapaz, me metí con los amigos, la familia. Yo hice más o menos 35 entrevistas entre amigos, compañeros, colegas de Mario y Elsa, y finalmente empecé a tejer como una trama y empecé a darle un enfoque a esta historia de manera que sea una construcción de la memoria histórica, desde la memoria viva, desde la memoria emblemática, porque no es solamente la historia de ellos dos, es la historia de muchos. Yo creo que esta historia refleja la historia de muchos que han muerto por defender los derechos humanos y la defensa ambiental. Y estamos hablando aquí de todo el tema de los páramos, que es cada vez más y más y más relevante. A medida que yo iba escribiendo y consiguiendo información, me daba cuenta más de la relevancia que tienen todos estos aspectos. Entonces, este libro básicamente toca todo eso, la vida a través de una narrativa de vida de dos seres emblemáticos. También toca todo el tema de los derechos ambientales, los derechos humanos, el aspecto espiritual, porque Mario Calderón era un hombre muy espiritual, pero con una concepción muy innovativa de, esa de la espiritualidad, con una cosmovisión ecosociológica que combina la naturaleza con el espíritu, con la inmanencia, con unas visiones filosóficas muy interesantes. Entonces, meterme dentro de la mente o dentro de los escritos de él, de conocer ese mundo, fue todo un aprendizaje. Y poco a poco lo fui armando, y el libro tiene básicamente dos partes. La primera parte está narrada desde la última semana de vida de ellos, que comienza con el fin de semana anterior, cuando los pararon en el retén y les pidieron la dirección, básicamente, de la casa. Ahí fue como el punto donde ellos quedaron avisados que había un peligro muy grande. Y después, a través de la semana, lo que yo hago es que simbólicamente cada día se refiere a un aspecto de sus vidas. Hay unos saltos narrativos en donde hay los aspectos más formativos, ¿no? Desde la universidad, de cómo se conocieron, de los trabajos y proyectos que hicieron. Yo rescato mucho los escritos de ellos y trato de trabajar desde los escritos de ellos y desde, obviamente, la visión de todos los amigos, la familia, y a través de eso voy creando esa narrativa. La segunda parte ya es, obviamente, el crimen, aunque no me detengo en eso, no ese es el enfoque principal, el proceso, lo que siguió después, el legado, quiero hacer mucho énfasis en el legado, y en el esquema criminal, porque me parece que el esquema criminal sigue siendo vigente. Es que ese es el mismo esquema que no pasa nada, siguen la impunidad y son los mismos. Entonces, de eso no tampoco quiero meterme mucho, no es tampoco el enfoque del libro, decir quién es el autor intelectual, pero se sabe ya más o menos cuál fue el esquema criminal. Y al final termino con una entrevista con Iván Calderón Alvarado, que me parece que es una visión de esperanza hacia el futuro. ¿Qué pasa con la juventud actual? Entonces, eso es como la promesa. Y bueno, eso es, en términos muy breves, la idea del libro. ¿Cómo poder establecer un marco acerca de lo que uno quisiera, digamos, como entender que está en este texto, y por lo cual se motiva uno tanto a conocerlo? Das unas primeras puntadas sobre el contenido general del mismo. Yo quisiera hacerte una pregunta más, digamos, acerca de lo que logras descubrir. Cuando quiero decir descubrir es que, bueno, seguramente habrá muchas personas conectadas en este momento al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación que saben algo de Mario Calderón y Elsa Alvarado. Saben que fueron, todo el mundo, digamos, hay muchos videos que dicen que eran personas especiales, que Mario Calderón había sido cura, que del CINEP, que el Sumapaz, bueno, que los asesinaron y que, como muchos casos en Colombia, es un caso que ha trascendido en la impunidad, pero también afortunadamente en la memoria de quienes siguen su legado. ¿Qué logras descubrir tú en este libro que puedas decir a los jóvenes, a quienes nos ven, miren lo que les estoy entregando, que es diferente? No hace falta que tal vez nos reveles el contenido, pero sí que está allí por descubrirse. Yo creo que un gancho del libro, un enganche del libro, es la historia de amor.
aunque yo no me meto mucho dentro de las intimidades, porque obviamente no lo sé, pero yo lo que sí rescato es que ellos dos, lo que me decía mucha gente es que ellos eran una pareja bellísima, que eran una pareja modelo, que eran una pareja perfecta. Y eso es difícil de creer, tal vez están muy mitificados, muy idealizados, pero los rasgos que van dejando y las cosas que encontré que tenían que ver con la relación de ellos, sí hace que sea una relación muy linda, pero ¿por qué? Porque se hace o se crea desde las causas sociales y ambientales que ellos hacían. Ellos se conocieron en el CINEP, ellos empezaron a trabajar juntos, ellos empezaron a hacer una cantidad de proyectos con una mirada social, con una mirada ambiental, y esas son las cosas que yo cuento en el libro, cómo se fue tejiendo esa relación a través y desde esos procesos. Pero tiene pues el enganche de que poco a poco los fue llevando a conocerse y a enamorarse y a superar todas las barreras que tenían, porque eran muchas barreras. Obviamente él era un excura, ella tenía una relación matrimonial anterior, o sea que al principio cuando se conocen todo está en contra de ellos. Es una historia que puede tener todos estos elementos también un poco novelesco, de un romance que supera todos los obstáculos y que al mismo tiempo va creando toda esta comunidad que gira alrededor de ellos y de lo que ellos representaban. Y después, obviamente, el legado que ellos dejan y cómo los amigos y todas las personas que los conocieron hablan de ese legado y realmente sobreviven a través de continuar ese legado. Hay muchas cosas además que son muy humorísticas, parece que lo que yo entiendo y trato de meterme dentro de los personajes de Mario y Elsa era que ellos disfrutaban la vida, ellos eran muy bromistas, humorísticos, le sacaban la chispa a todo. Mario como que era, mejor dicho, el alma de todas las fiestas, los convites, las cosas, lo mismo Elsa. Entonces ellos también desde la alegría, desde el humor, desde esta chispa que tenían, creo que eso es algo que trato de rescatar en el libro. Pero a la misma vez ellos también eran unas personas muy intelectuales y se encontraron mucho en la intelectualidad, en los escritos. Yo rescato muchos de los escritos de Mario y los hago parte de la narrativa. Y de Elsa también, desde su mirada de comunicadora y desde su visión de cómo debía ser la comunicación. Entonces, toda esa narrativa, todo ese entramado, yo creo que va llevando, como en una novela, a que el lector se pueda interesar por muchos temas, el tema ambiental, el tema sociológico, el tema espiritual. Mario fundó la diócesis de Oriente. Eso fue una cosa increíble, todo el mundo habla de esa diócesis de Oriente como algo espectacular, porque era algo donde convivían los amigos dentro de una heterodoxia que Mario convocaba y que él proclamaba, que es muy interesante. Eso también lo rescato mucho. También rescato mucho las actividades de Elsa con sus amigos, con sus grupos de trabajo. Entonces, yo creo que todo eso lleva a que el libro tú puedes divertirte en algunas partes, hay partes que son divertidas, no todo es trágico, no todo es drama. Creo que hay muchas partes que se rescatan desde el humor, desde la chispa, desde la alegría, desde toda esta convivencia. Iván, yo quisiera preguntarte ahora a ti sobre la llegada de este libro a tu vida. Lo voy a problematizar también, pues porque uno podría hacer la pregunta, como decía ahorita Gustavo Mauricio, políticamente correcta, ¿no? Entonces uno podría de manera políticamente correcta, hablar de estos libros y de la llegada a la vida de estos libros, pues simplemente como una herramienta muy favorable para que se haga memoria y para que se recuerde que Mario y Elsa efectivamente eran personas muy especiales y la importancia del páramo del Sumapaz, pero yo estoy seguro que la llegada de este libro en este contexto, digamos, a la vida también representa vértigos, ¿no? Vértigos porque significan también que uno se encuentre con que alguien quiso reconstruir la historia completa del páramo, de algo que pertenece mucho a uno, casi que da vértigo acercarse a él. Y al mismo tiempo estoy seguro, digamos, porque todos los que somos hijos de estas historias sabemos también lo que significa,
habrá cada vez más inquietudes en tu vida acerca de cómo la sociedad reconoce y qué ha de reconocer sobre la historia que uno tiene, que es una cosa muy impresionante como efectivamente uno sabe que en sus padres, en tantas personas de su generación, hubo vidas comprometidas, amorosas, especiales, y cómo en el siglo XXI es tan difícil que la gente entienda que sí, que es cierto que es verdad que hay gente que es así especial, ¿no? Como que es verdad que hay gente que se ama hasta la vida misma, es verdad que hay gente que es capaz de hacerlo todo por lo que cree, por sus ideas y por lo que ama. Sobre la llegada de este libro a tu vida, de este libro en este momento, cuéntanos un poco sobre lo que te atraviesa. Gracias, José. Primero que todo, ¿me escuchas bien? Nos escuchamos bien, sí. ¿Sin interferencia? Oh, bueno, listo. Sin interferencia. Pues, listo, muy bien. No, pues, José, a ver, llega un momento en el que sí, ya digamos que hay otros materiales y hay otras exposiciones que se han llevado a cabo o se están llevando a cabo y que también exponen o quieren contar la historia de esta pareja sí, de enamorados por la vida. Entonces, sí, bueno, digamos que cuando apareció Elvira, ya no recuerdo cómo, mencionándome que, bueno, que tenía una idea de escribir un libro, le dije, claro que sí, sin matices y sin complicaciones le ayudé. Y, y sí, me traté de meterme lo más que pude a la elaboración de este. Sin embargo, no, pues te cuento que claro que obviamente esto es un choque dramático, algo, y es un choque emocional fuerte también, pero pues este tipo de historias, eh, sí, no solamente se deben abordar desde el sentimiento y precisamente como ustedes lo dicen, desde el sentimiento más dramático, sino también desde la paz y desde la sí, de tranquilidad se puede asumir esto de una manera reflexiva, se puede asumir como eh, sí, la misma lectura de este libro. La verdad te cuento que pues sí, sí le eché ojeadas, sí le di miradas, lo leí, pero sí, no te niego que a nivel inconsciente esto inquieta, produce muchas pasiones fuertes, pone ansioso, pone triste. Entonces realmente, al menos para mí, no es una lectura tan fácil, pero claro que vale la pena y claro que es buena la lectura, es muy fácil, también hay momentos muy ricos, hay una manera muy chévere de ilustrar los escenarios en los que se vivía y no, realmente me siento bien y más cómodo leyendo este libro de lo que tú te imaginarías. Em, y sobre todo, pues me alegra saber que hay otras personas que se están informando al menos, o sí, y que están dejándose llevar por, bueno, también supongo que en parte por ayuda de- del puño y la letra y ¿cómo se puede? La lírica se le llamaría esto, o pues el tono bonito que le mete Elvira, yo creo que eso ayuda a que las personas se inmersan más en esto. Sí, se informen y sepan quiénes eran ellos. Que bien que haya un registro escrito, aparte de los otros que ya hay, que los exponga. Iván, y ahora te pregunto, digamos, como joven apasionado por las montañas y por el páramo, que vive el páramo, que eso es otra cosa, ¿no? Digamos, a ese nivel, yo siento que parte del grave problema que tenemos en este momento en el país es que están siendo muy desconocidas las historias de la gente que está defendiendo nuestros recursos naturales. Eso es parte de lo que poco se está contando, ¿no? Y entonces hay gente, muchos jóvenes bogotanos que entienden la importancia de la naturaleza, de la inminencia del cambio climático, saben que probablemente su generación es la generación de estas cuestiones y de la importancia de proteger al Sumapaz, pero no conocen fácilmente de estas historias que efectivamente los vincularían más allá del interés activista ambientalista con el páramo desde el punto de vista de que antes de ellos hubo otros que defendieron, que amaron, que creyeron. Para esos jóvenes que podrían en su defensa del páramo de Sumapaz, de Santurbán,
y de tantos páramos afectados por la minería, para ti mismo, pues ¿cómo ves esa posibilidad de conocer en cambio estas defensas? Más allá de que me digas que es importante, no sé si tienes si tienes una inquietud sobre cómo se hace memoria de tal manera que se pueda fortalecer la lucha por el páramo y la vida con el páramo y con los recursos naturales como tú las vienes emprendiendo. A ver, si tienes tu pregunta. Bueno, pues mira, sí, afortunadamente ya se volvió algo normal para esta generación de jóvenes, y sí, lo digo también como joven, estar involucrados en causas que protejan el ambiente. Y algo que noto hablando con los amigos de mi papá y de mis papás y mi mamá y leyendo libros, que eso era algo más extraño, ¿no? Era algo más raro, hasta un poco criticado y perseguido. Ya no. Y bueno, lo que yo percibo, siento, es que se les ha atribuido mucho a mis papás como si o se les ha asociado con la defensa ambiental, aunque bueno, yo creo que ellos, como muchas otras personas que han sido perseguidas en este país, defendían muchas más causas. Eh, y bueno, qué bien que la juventud también está involucrada en estas otras causas. Eh, bueno, me parece que, como tú le dices, eh, eh, la, el caso de mis padres podría ser como de pronto sí una introducción para los jóvenes, porque realmente sí, los jóvenes, las personas que tienen mi edad, eran pues muy pequeños cuando murieron mis padres y no se enteraron del hecho y no estuvieron activos y conscientes en el momento en el que ocurrió. Eh, Me parece que esto también podría servir, pues, su historia y su legado como una introducción para que vean los múltiples otros casos de personas que están en una lucha hoy en día y desde hace muchos años por defender las montañas, el agua y la tierra. Y yo creo que eso se sale totalmente de la cosmovisión, digamos, citadina, de protección al ambiente. Esto ya, la defensa de las montañas y de la naturaleza ya involucra a los indígenas, involucra a los campesinos, involucra a los afros, y de pronto esta podría ser una breve introducción para ciertas esferas de la sociedad colombiana para explorar otras, ¿no? Creo yo. Claro que sí. Gustavo Gallón, has participado de la defensa de la lucha a nivel jurídico contra la impunidad, en este caso también, y por eso creo que es muy importante que en primer lugar nos valores también pues, la importancia de este trabajo, de este libro, en esa lucha contra la impunidad, digamos, en la comprensión del contexto más allá del caso específico. No sé si nos puedes contar pues eso, sobre la importancia del contexto en la lucha contra la impunidad en particular, de todo lo que de este libro, con todos sus contenidos que todos sabemos, digamos, sobre todo aportan esos elementos de contexto, pueden hacer para enfrentar la impunidad en este caso. Bueno, José, muchas gracias. No, yo creo que el libro debe aportar mucho. Yo no conozco el libro, no lo he leído todavía, tengo muchas ganas de entrar en él. Y pues Elvira es garantía de calidad, y el tema también, por supuesto. Y yo creo que debe aportar mucho, porque justamente nos ofrece la visión de Mario y de Elsa, dos personas que, como ya se ha dicho en las intervenciones anteriores, pues tenían mucho que aportar, estaban aportando mucho, muchísimo. Así que lo que Elvira nos cuente en el libro nos podrá permitir tener una imagen más clara, más completa de su existencia y de lo que significan ellos, que son dos de los principales defensores de derechos humanos que han sido asesinados en el país, y de una forma realmente impactante.
este atentado, este asesinato que también cobró la vida del padre de Elsa, del abuelo de Iván, de Carlos, y que dejó herida a Elvirita, a la abuela, a la mamá de Elsa también. Ese asesinato produjo una conmoción muy grande entre la gente que trabaja por la paz, por los derechos humanos en el país. Por lo pronto, pues, la gente de Cinebra, donde se había desarrollado su actividad profesional la mayor parte del tiempo, pero otras organizaciones. Esto fue un golpe durísimo. Además, la brutalidad del hecho produjo una conmoción muy, muy grande. Y lamentablemente, como sucede con muchos otros casos en el país, el desarrollo de la investigación y de la actuación judicial pues ha sido lento, todavía no ofrece resultados completos, acabados, ha dado muchas vueltas, involucró gente como Carlos Castaño y Fidel Castaño, la gente de La Terraza. Muchas personas fueron procesadas, muchas de ellas después fueron absueltas, fueron exoneradas por una serie de circunstancias, y actualmente pues continúa el caso en la justicia ordinaria, en Justicia y Paz, que fue la justicia que se creó para los paramilitares, donde está alias Don Berna, implicado, y en la JEP donde está en este momento el coronel el teniente coronel retirado Jorge Eliezer Plazas Acevedo, quien está declarando, aunque no reconoce responsabilidad por estos hechos. Bueno, yo creo que el libro ayuda mucho a conocer el aspecto más humano. Supongo que ese ha sido el propósito de Elvira, el aspecto más humano de Mario y de Elsa, y creo que ese es un aporte muy, muy importante para completar la visión de ellos, para tener una visión más completa, más vital, en medio de la tragedia que significó el horrible asesinato de ellos. Gustavo, este crimen, digamos que sí, nos decía Iván, efectivamente las luchas de Mario y Paz, pero tampoco se puede negar que efectivamente tenían un vínculo muy particular, a diferencia de lo que otros líderes o personas, digamos, activistas han tenido con el tema de los páramos. Configura, si se quiere, como un antecedente muy importante con respecto a lo que está ocurriendo hoy en Colombia con líderes sociales asesinados por la defensa de causas ambientales, que ubican al país en algunos registros como en una categoría que es nueva, por lo menos yo considero que es nueva, que es uno de los países donde se están registrando asesinatos de líderes sociales definidos en tanto que defensores del medio ambiente. Hay una categoría en uno de los diarios más importantes del mundo, en el The Guardian, dedicada efectivamente a defensores del medio ambiente, donde Colombia aparece como un caso muy particular, con el caso de Honduras, en donde hay personas asesinadas por enfrentar el tema de las multinacionales hidroeléctricas, etcétera. ¿Tú crees que esto configura ya que debería haber también de parte del movimiento de derechos humanos un llamar por las cosas por su nombre y decir hay una categoría, hay un patrón particular de asesinatos contra líderes sociales en tanto que líderes ambientales, y que eso debería, digamos, comenzar a plantearse en unos términos más profundos para que se entendiera, digamos, la particularidad que tiene ese liderazgo y la particularidad que tiene también la criminalidad en su contra? No, sin duda, sin duda. Y particularmente en el último tiempo ha habido mucho asesinato de personas que trabajan por el ambiente,
En el último año, en los 2 últimos años, ha habido varios casos en la Valle, en Chocó, en la costa atlántica, y lamentablemente también se ha visto y se ha descubierto cómo muchos de esos crímenes están relacionados con la reacción de inversiones en temas que afectan el medio ambiente, minas, explotación de maderas, en fin, una serie de acciones económicas contra el medio ambiente, a las cuales las personas que se dedican a esta particularidad de defensa de los derechos pues se ven obligados a denunciar y a enfrentar y a confrontar. Y sí, lamentablemente hay una gran cantidad de asesinatos de ambientalistas. En el caso de Mario y Elsa, no sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Hay diversas hipótesis. Una es la de la actividad de Sumapaz, donde por supuesto está lo ambiental, pero también el tema político de la presencia de las FARC en Sumapaz. Y una de las hipótesis es que hubieran visto con desconfianza la actividad de Mario y Elsa allí, a pesar de que justamente quienes los conocemos sabemos que Mario y Elsa se le plantaron a las FARC y les exigieron el respeto de los derechos de los habitantes del páramo, en fin, lejos de tener una connivencia con este grupo guerrillero, ellos lo que hicieron fue actuar en consecuencia, como su vida. Pero esa es una de las hipótesis. Yo no me atrevería a decir que necesariamente ellos hubieran sido asesinados por su trabajo ambientalista, pero no lo descarto. Y sí, me parece muy acertada tu reflexión, José, en cuanto a la manera como este hecho de todas formas ilumina el riesgo, el peligro que afrontan los defensores del medio ambiente en muchas partes y en Colombia en particular. Ahora quisiera preguntarte a ti, Gustavo Mauricio, sobre bueno, el asunto de fondo también, como diría uno, la estructura de publicación también de este trabajo, que es la decisión de Ícono, tu trabajo, tu decisión de construir una colección que hemos visto, parece llamarse Memoria Viva, y que tiene varios otros textos muy importantes y que creo que van posicionando a Ícono como esa editorial en la cual puede uno encontrar un compromiso con el tema de memoria diferente al que pueden tener otras editoriales. Aquí en este libro, en la parte de atrás, aparecen que han sido publicados libros de Olga Bear, por ejemplo, como La Operación Palomera, el comienzo del fin de las FARC. Olga Bear, conocida por todos como una de las escritoras más importantes, yo creo, en el tema de la memoria y la justicia en el país. Sobre la justicia transicional de Clara Inés Chávez. Jaime Bateman, la biografía de Jaime Bateman de Darío Villamizar, es publicada por Ícono Editores. La historia de un fracaso en los diálogos sobre el gobierno y el ELN de Víctor de Currea Lugo también es publicada por ustedes. El baile rojo, pues uno de los libros de referencia en esta materia de Yesid Campos también. Hasta de Florence Thomas veo que hay también reseña o lo han publicado ustedes. Quisiera preguntarte sobre ese, en primer lugar, digamos, sobre esa línea, esa colección, digamos, que veo que ustedes están publicando y de la que hace parte esta publicación. Pues parte de los principios de la editorial es casi que publicar todos los libros que pueden ser censurados por otras editoriales en algún momento, y que varios de ellos no fueron, ¿no? Por ejemplo, el de Ana Carrigan, el del Palacio de Justicia, una tragedia colombiana. Ese libro duró paseando por varias editoriales. Obviamente los autores siempre le ofrecen inicialmente a las editoriales conocidas las obras. Y casualmente ahora ese libro, digamos que
¿cuánto será? Como casi 10 años después de que Ícono lo publicó, lo publica Editorial Planeta. 10 años después de que antes se lo había presentado a la autora a Planeta y a otras editoriales y lo habían rechazado. El libro fue publicado inicialmente en inglés y bueno, después lo publicamos nosotros en español. Pero eso es un poco el criterio de todo esto, ¿no? Es en función de la defensa de los derechos humanos, en función del derecho a la información, a la decisión libre, bueno, a todo lo que o sea, casi que todo lo que están atacando los godos, digamos, nosotros lo estamos defendiendo. Eso es. Entonces, esa es la línea. Esa es la línea. Y mucha de la literatura que publicamos también está relacionada con temas de realismo colombiano. O sea, por ejemplo, veo, bueno, Atrapados, Niños sin Paraíso. Son muchos los libros lo que te digo, incluido Elegía de Esquite de Gonzalo Arango, que le hicimos una edición muy bonita, ilustrada, a ese texto famoso pues, de la muerte de Esquite. Noches de Humo, que es una reedición de un libro que sacó Planeta hace muchos años y también se había desaparecido del mercado. Los falsos positivos, la verdad de Cabo Mora, sobre los falsos positivos. Piero, mi querido Piero, bueno, todo es como una lineecita que es la que a mí me gusta. Es que yo creo que, o sea, dime, perdona, sigue. Que obviamente uno se empieza a encontrar, a buscar y a que lo busquen a uno, empiezan a encontrarse con gente que está con los mismos intereses, de contar lo que otros sitios rechazan, lo que no se quiere que la gente sepa. Entonces, ahí estamos. Te iba a decir que es difícil de mencionar a uno mismo que se supone que está muy en contacto con los libros, pues porque es muy lector o lo que sea, el papel que tienen las editoriales en toda esta cuestión, digamos, en general en la creación e impulso de todas las corrientes de pensamiento crítico, en la posibilidad de que la gente pueda acceder a ellos en la cultura, y muy en particular ahora en el trabajo por la verdad y por la memoria y por la justicia que también desarrollan determinados autores. Uno no necesariamente lo dimensiona y cuando uno se pone a ver que resulta que hay determinadas editoriales que además están vinculadas con grupos de comunicación muy grandes que son dueños de emisoras, de canales de televisión, luego de las editoriales también, y cómo esas editoriales consideran que hay determinadas palabras en la lengua y otras palabras a las que excluyen y que no pretenden que se... Claro, empieza uno a entender que hay una profundidad de la discusión que va desde las palabras hasta efectivamente la posibilidad de que haya estructura en donde publicar y en donde sacar. Y luego vienen, ahora ustedes publican, Ícono publica, entiendo también con la Fundación Memoria Cultural, esta publicación. Yo quisiera que también tu mirada como editor nos permitiera conocer pues, el valor que le han dado a este libro y la invitación a que muchísima gente lo pueda, ojalá, conocer. Con Memoria Cultural que maneja la doctora Elvira Sánchez Blake. Ella es la encargada de mover muchos libros en Estados Unidos de autores latinoamericanos, incluyéndose los de ella, que también son muy importantes. Este es el primero que publicas en Colombia, primero, y después llevas a Memoria Cultural, ¿no? Pero es muy interesante porque eso permite abrir mucho más el mercado, ¿no? El libro no solo se conoce acá y no solo se puede comprar acá y en muchos lugares, sino que se editan. El libro fue enviado a donde vive Elvira y ella se encarga de hacer la distribución en Estados Unidos, ¿no? Que lo hace mucho más importante. Y para mí la importancia de los libros es muy grande, más ahora que los periódicos se están desapareciendo. Antes se estaban desapareciendo, digamos, en que un periódico sale un día y al día siguiente está en la caneca, ¿sí? O está envolviendo la carne de no sé qué, pues, pero se desaparece. La ventaja de un libro es que el libro permanece, el libro está en las bibliotecas de las personas, está en las bibliotecas públicas, y es muy difícil que logren desaparecer un libro, entonces esa memoria es muy importante. Tú vas a buscar libros de hace 40 años, 50 años en una biblioteca que fueron prohibidos en su momento y después nadie volvió a hablar de esos libros
y tú puedes ir y averiguar por esos libros en las bibliotecas. Entonces, para mí el papel del libro es muy importante y está cubriendo un poco el papel que están dejando de hacer los periódicos. O sea, es un periodismo literario que es fundamental para mantener la memoria, ¿sí? Porque lo demás se desaparece. O lo publican, pero y lo que digo, al día siguiente ya el periódico no está. Y en la decadencia de los periódicos, tenaz. Así es, así es. No, qué importante labor y qué importante que haya todas estas publicaciones. Creo que es muy valioso que ahora podamos ser conscientes pues de la importancia del trabajo que están haciendo desde ICOR, que estás haciendo tú. Quisiera compartirles unas preguntas que nos hacen las personas que participan de este evento virtual. Hay una pregunta que me parece muy importante y muy obvia y es, pues, ¿qué efecto ha tenido en el Sumapaz la publicación de este libro? ¿Si ha tenido algún efecto? Si ha llegado por allá, si hay alguna clase de comentario. No sé si Elvira o Gustavo Mauricio conocen sobre eso. Yo no sé realmente, creo que se lo dejo a Gustavo porque es que yo estoy fuera de Colombia, no sé. Claro. En este momento. No, es difícil. Pues nosotros tenemos activadas las compras de libros a través del sitio web. Entonces ahí sí uno, digamos, puede tener alguna relación con el comprador, porque lo compra y uno queda, yo por lo general el que compra el libro por el sitio web de ICOR Editorial, le contesto. Y muchas veces me contestan, pues dicen que es muy importante la publicación del libro, que es fundamental la defensa de los recursos naturales, ¿sí? Pero eso es todo el acceso al que yo tengo. Yo no le puedo preguntar en qué trabaja, si vive en Sumapaz o cosas así, no. En las librerías, pues, que son las que más venden los libros, pues tampoco tengo acceso. Yo tengo contacto con las librerías, pero ellos no me dicen a mí qué le dijeron del libro o quién se manifestó. Entonces no, es muy difícil tener contacto directo. Es difícil, pero yo creo que podemos hacer algo en Sumapaz un día, ¿o no? Pues porque nosotros podemos llevar a Sumapaz un lanzamiento de esto. Sería muy interesante. Si Elvira está de acuerdo. Buenísimo. Mira, yo he recibido mensajes por Twitter con esto de la promoción que se ha hecho a través del CINEP y un poco a través de Icono y a través de este evento. Me llegaron mensajes de personas de Sumapaz, pero eso es todo lo que, o sea, hasta ahora creo que es que hay que abrir el campo, porque creo que sí es muy importante que se conozca realmente, pero hasta ahora yo creo que también es que el libro está recién publicado y que hay que empezar a moverlo. Perfecto. Elvira, me gustaría también hacerte una pregunta que nos hacen y es, en el libro puede uno encontrar un poco, digamos, más concretamente sobre los sueños de Mario Calderón y Elsa Alvarado, digo de los sueños en abstracto, sino de sus proyectos y de sus propósitos concretos en torno a sus diferentes luchas. ¿Qué nos puedes contar? Sí, esto, digamos, yo creo que sí. Yo creo que yo logro plasmar un poco tanto sus trabajos, sus proyectos, como los sueños que tenían, porque ellos hablaban de eso en algunos escritos, en algunos, como en los foros que ellos tenían, uno puede ver, especialmente en los foros que ellos tenían. Hay gente que me dicen de todas las cosas que tenía, los sueños que tenía Mario Calderón de hacer de Sumapaz esta República de las Aguas. Por ejemplo, hay un escrito que es muy lindo que se llama La República de las Aguas, donde él quería hacer que esta zona de Sumapaz fuera este sitio productor de agua, este sitio donde se tuviera la naturaleza, donde hubiera esta cosmovisión ecosociológica que él promovía y proclamaba, esta visión profética. Él tenía como una visión muy profética de lo que era el hombre y la naturaleza. Y en el caso de Elsa, ella habla en sus escritos de la comunicación, muchísimo de la opinión pública, de una participación más amplia de la gente en la opinión pública. Cosas así logro ver que eran como sus proyectos de vida asociados a la naturaleza, a la paz, al desarrollo, a la comunidad, al agua. Ese tipo de cosas trato de plasmarlas y, como te digo, en el libro yo rescato varios de los escritos de ellos y ojalá que se lea así. Espero que se lea como parte de los proyectos que ellos tenían y que quedaron truncos. Bueno, maravilloso. Y hay una última pregunta que les voy a hacer y es,
¿dónde se consigue el libro? ¿Cómo se hace para conseguirlo? Lo están preguntando las personas que participan en las redes. Bueno, el libro tiene mucha disponibilidad porque está en las librerías de todo el país, pues las más importantes. Las pequeñas también está a través de iconoeditorial.com, está en cualquier librería que tenga red. En la librería nacional tú puedes entrar y lo compras también, Panamericana, Lerner, Wilborá, o sea, están muchos sitios, digamos que no es de difícil consecución, realmente. Y también está en Amazon, para los que lo quieren leer virtual o quieren hacer impresión por demanda, o sea, tenemos todo eso ocupado. Y yo quiero añadir que en Estados Unidos, en Estados Unidos, en España, en Australia, en Francia, ya lo están leyendo, o sea que internacionalmente también se distribuye. Y también ya se está empezando a hacer la traducción al inglés. Es decir que... Buenísimo, qué bien. Sí, porque yo creo que en el mercado de inglés tiene mucha salida y eso ya lo estamos empezando. O sea que también quienes están yendo a vacunar a Miami lo pueden conseguir allá, mejor dicho, no hay ninguna no hay restricciones. No hay restricciones, no hay nadie que pueda decir es que no lo conseguí, se consigue. Bueno, maravilloso. No, pues no creo que podríamos continuar durante mucho rato, seguramente hablando de muchas más cosas, pero también hemos logrado esta parte de la conversación que completa un primer acercamiento a el gran trabajo que ha hecho Elvira Sánchez Blake con este libro Sumapaz, que es, ¿cómo decirlo? Al final, una excelente forma, además de acercarse al páramo, acercarse a través de la mano de Mario Calderón y Elsa Alvarado, que creo que es una manera hermosísima de hacerlo, es una manera comprometida, es una manera valiosísima y sobre todo es una manera difícil, pero afortunadamente posible de dimensionar para muchísimas personas que quizás no los conocieron y que necesitan entender que sí, que en la vida se puede ser amoroso, apasionado, defensor, gozoso, disfrutar la vida, vivirla al máximo. Una lección tan importante en estos tiempos presentes de pandemia, en donde todos los mensajes parecen ser contradictorios con esa lección. Iván, Gustavo Gallón, Gustavo Mauricio, Elvira Sánchez, un placer. Muchísimas gracias por haber estado en este espacio del centro. Cuéntanos, Gustavo. Déjame hacer una pequeña autopublicidad, porque es que Elvira me acaba de acordar. Esta expresión, la República de las Aguas, es una parodia que hizo Mario, ya que estamos hablando de libros, de un libro mío llamado La República de las Armas. Es sobre la militarización del Estado colombiano. Y entonces, metido en el trabajo en Sumapaz, Mario, que como siempre era juguetón con todo y con las palabras y todo eso, dijo, no, es que esto es la República de las Aguas. Lo cual lo siento como un modesto homenaje. Realmente me conmueve muchas cosas. Lo es. Y además es un término potentísimo. Eso de la República de las Aguas es así, muy, muy potente, de verdad. Creo que nos podemos despedir de este espacio de conversatorio recordándonos querer y defender la República de las Aguas, que es el Sumapaz. Muchísimas gracias a ustedes por estar en este espacio. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti, José. Un gusto verlos. Muy buenas noches y muchas gracias a quienes se han conectado hasta ahora al Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Nos vemos en la próxima. Adiós, Elvira. Adiós, Gustavo. Adiós, Gustavo. Muchas gracias. Esta es la historia de dos personas que con sus corazones llenos de solidaridad, generosidad y amor defendieron la naturaleza, la paz y la vida. Este es el páramo de Sumapaz y hace parte de la gran zona rural que tiene Bogotá. Hace algún tiempo en esa casita del fondo, Mario y Elsa soñaron y vivieron momentos muy felices.
La primera vez que visitamos el páramo, nació en nuestros corazones un impulso. Sentimos mucho amor y curiosidad por conocer las historias que guardaba este lugar, así como los relatos de los y las campesinas. El páramo de Sumapaz es el más grande del mundo. Aquí estamos más cerca del cielo, por eso hace tanto frío. Y es aquí donde nace el agua que nosotros consumimos. Crecen y habitan animales que son propios de este lugar. Por ejemplo, osos de anteojos, águilas, ranas, pumas y muchos otros. También hay vacas, caballos, gallinas y perros. Hay una gran variedad de flores y plantas. Por ejemplo, estas se llaman frailejones. Únicamente crecen aquí y tienen cientos de años. Las plantas y los animales son guardianes del páramo, y esta es una responsabilidad que comparten con nosotros los humanos. Mario, Elsa y la comunidad pensaban que era necesario que todas las personas se enteraran de los tesoros del páramo y su gente. Así que hicieron uso de la radio para contar sus historias. Si dividimos la palabra Sumapaz, nos quedan dos palabras, suma y paz, que significan la paz superior, y también es sumar esfuerzos para la paz. Una noche, mientras Mario y Elsa estaban reunidos con varios campesinos, escucharon sonidos muy extraños. Algo amenazaba la armonía del páramo, llenando de miedo y angustia a todos sus habitantes. ¡Han arrasado con muchas plantas y animales! ¿Qué hacemos? Esas especies depredadoras estaban en varios lugares que les interesaba adueñarse del páramo para sacar provecho de toda su riqueza. Al otro día en la mañana se veía sobre la parte atacada un pequeño frailejón que había resistido el ataque, que demostraba que el amor y la esperanza tienen la capacidad de germinar y crecer aún en los paisajes más oscuros y adversos. A partir de la fuerza de los corazones de Mario y Elsa se planta una semilla que al día de hoy conecta la energía y la conciencia de muchas personas que han comprendido la importancia de defender los páramos. Desde entonces los frailejones representan nuestra incansable capacidad de cultivar anhelos y sueños colectivos, de seguir siendo hoguera sin llama, pero con lumbre.